Amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto volverles a saludar en otra oportunidad más que Dios nos permite para predicar su palabra. Yo les pido, amigos, amigas que me escuchan en alguna parte del mundo, que se queden a escuchar este corto mensaje. No se distraigan, no se muevan. Y si están enfermos, quédense quietecitos. Voy a procurar hacer una oración un poquito más larga esta tarde, porque el tiempo aquí se siente que vuela, se va muy rápido, y muchas de las ocasiones tenemos que cortar parte del bosquejo, parte del mensaje, para que podamos dar el tiempo que son 30 minutos en cada predicación. Y en algunas ocasiones el mensaje se alarga y nos queda poquito tiempo para la oración, hay veces menos de un minuto. Hoy voy a procurar que sea un poquito más para orar un poco más por los enfermos. Es difícil estar enfermo, yo he estado enfermo por un tiempo, pero sabemos que Dios está ahí y tiene su tiempo, pero tenemos que orar. En muchas ocasiones pasa así, que el siervo está pasando una enfermedad con la cual Dios está tratando, y él ora por las personas enfermas, y las personas enferman sanas, y el siervo sigue estando igual, porque es un propósito de Dios. Cuando nosotros tenemos muchas luchas en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno, es porque sabemos que vienen grandes bendiciones de parte de Dios. En muchas ocasiones somos nosotros quienes tenemos que sufrir, como fue el caso de Jesucristo. Jesucristo sufrió mucho, sufrió el flagelo, el tormento ahí en la cruz del Calvario, y aún la muerte. Y cuánta gente desde que ha nacido hasta el día de hoy, a través de todas las generaciones, ha sido bendecida por causa de esa muerte, de ese sufrimiento terrible en su cuerpo. Así también encontramos a muchos siervos en la Biblia, como el apóstol Pablo, que trajo enfermedades en su cuerpo, traía problemas él en su vida personal, en su vida íntima, pero él predicaba el evangelio y muchas personas se convertían a Cristo. Cuando él oraba por los enfermos, muchos enfermos eran sanados. El caso de Pedro, tenemos un caso donde aún cuando dice la Biblia que los delantales de su cuerpo, es decir, los paños o pañuelos, como usted le quiera llamar, se llevaban a los enfermos a distancia, y los enfermos eran sanados cuando estos pañuelos que se quitaban del cuerpo de Pedro se llevaban a los enfermos, estos sanaban, los enfermos sanaban. Así Dios trata con nosotros. Son misterios que no entendemos, que no podemos comprender, pero que sí podemos creer que Dios es real, que Dios obra, y que Dios hoy tiene un propósito para ti, amigo que me escuchas en alguna parte del mundo. El hermano Federico está al pendiente de nuestra situación, está al pendiente de todas las cosas, y qué bueno que tengamos siempre un hermano a nuestro lado que nos consuela, que nos conforta, y aún que nos puede apoyar. Eso es importante, porque Dios pone esos recursos, Dios pone esos medios. Y en este caso, para tu enfermedad, para tu problema, Dios pone la oración. Nosotros los siervos estamos orando todos los días, oro yo en la mañana, y oro por este medio, oro para que Dios haga sanidades, milagros a través de este medio del internet, y que haga sanidades, milagros en las personas que escuchan los milagros, y las personas que quieren que oremos por ellas a través de este medio. Yo le pido, y así también lo entiendo el hermano Federico, su señora, y el hermano pastor, todos los que conformamos la iglesia, oramos por todas las personas del mundo, para que Dios obre en sus vidas, para que Dios esté llevando la sanidad, la liberación, la bendición que Dios tiene para cada uno de ustedes. Así pues, vamos a entrar de lleno al mensaje. En el Salmo 50, versículo 14 y 15, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En la segunda carta a los Corintios, vamos a ver, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, vamos a leer en el capítulo 11 de Corintios, versículo 3, segunda carta a los Corintios, en el versículo 3, nos dice ahí el apóstol Pablo, escritor de esta carta: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo repito:
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando control de mi boca, de mi cuerpo, de mi alma, mi espíritu, para predicar tu palabra. Como siervo tuyo, como predicador tuyo en esta tarde, Señor, tú me has dado este alimento, Señor, para las personas que me escuchan en todo el mundo, las personas que tienen interés en conocerte, las personas que tienen interés en escuchar tu palabra, las personas que tienen interés, Padre, en recibir una oración y sentir de ti tu presencia, tu poder y tu gloria. Señor, gracias por este mensaje. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos la gloria en esta tarde. La fidelidad a Dios es un mensaje que nos habla de la perseverancia en los caminos de Dios, en el llamado supremo que Dios hace a nuestra vida. Hay personas que quieren milagros, hay personas que quieren sanidades, hay personas que quieren milagros de parte de Dios, pero no quieren pagar el precio. Hay personas que quieren milagros divinos, personas que anhelan un milagro en su cuerpo, pero no quieren tener ninguna relación con Dios. Y hay personas que lo quieren todo, quieren bendición económica, bendición material, bendición familiar, todo tipo de bendiciones, pero no son fieles a Dios. Hemos leído en el Salmo 50, versículo 14, que nos dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios nos está pidiendo ahí un sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza a Dios se hace en la casa de Dios, se hace en la reunión que tenemos con otros hermanos como iglesia. Sí, los grupos de personas que se reúnen a cantar a Dios y a la oración, esas son las personas que conforman la iglesia. La iglesia no son las paredes, la iglesia no es el techo, no es el piso, no son las bancas, no es el mobiliario que conforma el edificio. La iglesia de Dios son las personas que con un corazón contrito, que un corazón sincero y un espíritu contrito y humillado se acercan a Dios y se reúnen como un grupo de personas que anhelan la presencia de Dios. Esa es la iglesia que Dios levanta, la iglesia que Dios bendice, la iglesia, aleluya, que recibe las cosas que Dios envía desde lo más alto, desde su trono de gloria. Así pues, ¿en qué consiste la fidelidad a Dios? La fidelidad a Dios consiste en la perseverancia. En Hebreos 10:25 nos dice ahí la Sagrada Escritura, nos dice muy claro en Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí la Biblia, en este versículo, encontramos que Dios anhela que nosotros estemos, aleluya, siempre congregándonos con los demás hermanos, congregándonos como iglesia, congregándonos como siervos, congregándonos como sacerdotes que somos delante del Señor Jesucristo. Nos dice la Biblia ahí en ese pasaje que algunos tienen por costumbre no estar en los cultos, que algunos tienen por costumbre no ir a las iglesias, que algunos tienen por costumbre no escuchar la palabra del Señor, que algunos tienen por costumbre no permitir que se les ore, no estar en la oración. La Biblia ahí nos dice que debemos hacerlo, y exhortándonos dice: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. ¿A qué es lo que se refiere este pasaje? Se refiere a la venida del Señor Jesucristo, se refiere a la terminación de los tiempos, se refiere a la terminación de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Así la Biblia nos dice completo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así
pues, el primer paso para la fidelidad a Dios es la perseverancia, es la asistencia a los cultos, es la asistencia a la iglesia, es la asistencia a escuchar la palabra del Señor, es la asistencia a la oración, esa es la fidelidad a Dios. Alabado y bendito sea Jesucristo. Y como consecuencia, amigos, amigas de todo el mundo, como consecuencia de esta asistencia, de esta congregación, en ese grupo de personas que se reúne para alabar al Señor, vamos a tener lo que se denomina en la Biblia el uso de los dones. En la primera carta de Corintios, ahí mismo, en la carta de los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7, la carta a los Corintios, desde el versículo 7, nos dice ahí la Biblia: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esto que menciona aquí la Biblia no es otra cosa más que el cumplimiento de la palabra profética dada por el profeta Joel, que nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Tú y yo somos ese remanente. Tú y yo somos ese remanente que Dios llama para la salvación. Tú y yo somos ese remanente que Dios llama para ungirlos como sacerdote. Tú y yo somos esos sacerdotes que tenemos, aleluya, estos dones para hacer de ellos un poder en nuestra vida. El uso de los dones, como lo dice ahí. Pero a cada uno, a cada miembro, le quiere decir la Biblia, a cada miembro que cree en el Señor Jesucristo, a cada miembro cuyo corazón anhela la presencia del Señor, el Señor le ha dado un don, que es uno de ellos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, alguien de ese grupo tendrá palabra de sabiduría, otro tendrá la palabra de ciencia, otro tendrá más fe, tendrá una fe inquebrantable, a otro tendrá los dones de sanidades, aleluya, el don de sanidad que tanto le pedimos a Dios para que tú puedas sanar de tu llaga, para que tú puedas sanar de tu enfermedad, aleluya. A otro, dice la Biblia, el hacer milagros, otra cosa más grande todavía que la sanidad, el poder de los milagros. A otro de los miembros tendrá el don de la profecía, para decirte una palabra profética de lo que Dios quiere de tu vida y lo que Dios hará en el futuro en tu vida. Y a otro tendrá el espíritu de discernimiento de espíritus malignos. Tendrá el discernimiento del Espíritu Santo para discernir los espíritus malignos. Y a otro, nos dice la Biblia, tendrá los géneros de lenguas, hablarán lenguas extrañas, lenguas angelicales o bien lenguas terrenales, pero serán lenguas extrañas dadas por el poder del Espíritu Santo. Y finalmente a otro tendrá la interpretación de las lenguas. Lo que alguien de ese grupo dijo en lenguas no lo entendieron, pero habrá otro que lo estará descifrando al español o según a tu lengua que tú conozcas, que tú hablas. Ese es el poder de la iglesia, ese es el poder de Jesucristo, ese es el poder que Dios nos está diciendo que nos corresponde cuando nosotros somos fieles a Dios. Con justa razón la Biblia nos dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora yo te quiero preguntar esto: ¿qué sabes tú si Dios tiene algo más grande para tu vida? Y cuando me refiero a lo más grande de tu vida, me refiero a un ministerio. La Biblia nos dice en Efesios 4:11: y Él mismo
hablando de Jesucristo. Y Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,